Villa. ¿Cómo comenzaste en la radio? Bueno, primero gracias por la invitación, Dani. Y medio por casualidad, te diría yo. Ya son 27 años que estoy trabajando en radio y arranqué desde muy chico. Yo creo que un antecedente interesante que estaba recordando yo en este momento fue lo primero que me impactó con el tema de la voz de un presentador fue una vez que fui al circo, primero que te iba a decir. Fui a un circo acá en Mar del Ajó, viste que en verano vienen los circos, cada verano viene un circo distinto. Me acuerdo hasta el nombre, mira. Me impactó mucho la voz del presentador. Era el circo Buckingham. Todavía me acuerdo el nombre, me quedé resonando. Claro, y me llamó mucho la atención la imagen del presentador, la voz, de alguna manera la capacidad de con la voz poder generar algo en el público. Era muy chiquito, pero eso quedó ahí. Yo después medio como que seguía con amigos imitando yo a ese presentador, ¿no? Circo Buckingham, me acuerdo que presentaba a unos hermanos que hacían las cosas más arriesgadas, ¿viste? Y me había quedado muy grabado esa situación de ese presentador. Y después, bueno, imitándolo, Circo Buckingham de acá, con amigos, pero nunca imaginaba yo que iba a dedicar mi vida a hacer radio. Porque la cosa se dio, como te decía, medio por casualidad. Desde muy chiquitito también pisé por primera vez que fui a una matiné, un boliche. Otra cosa que marcó mi vida y que me llamó mucho la atención fue el tema del boliche, de la disco, las luces, las músicas. Así que hice todo lo posible, Dani, por poder trabajar en un boliche. ¿Entendés? Decía, fue tanto lo que me generó que dije, bueno, yo tengo que estar acá, tengo que trabajar acá de alguna manera. Si me preguntás, hice todo lo que se puede hacer en un boliche. Arranqué siempre, viste que es como ahí uno va escalando. Claro. Arranqué como tarjetero de matiné, después fui iluminador, me acuerdo, de matiné. Hasta te digo, limpié baños en el boliche, digamos, todo con el afán de poder estar ahí permanentemente en el boliche. Y así fueron pasando los años, digo, a la adolescencia generalmente fue de boliche, de tarjetero, cualquier tipo de tarea, iluminador. Y hasta que un día también, bueno, creo que mi primera aproximación al micrófono fue ahí en un boliche, donde, bueno, un día no sé si faltó el animador o qué sé yo, y tomé el rol de animador. Y también, ¿no? Esa sensación de escucharte, y ahí empezó todo. Entonces, ya trabajando... ¿Qué boliche era? Bueno, arranqué en matiné en el conocido Acero de Mar de Ajó, un legendario boliche que estaba ahí en Avenida Libertador y Tucumán, donde hoy funciona la pinturería. Te estoy hablando de 90 y pico, la verdad que no recuerdo bien el año, pero yo era muy chiquitito, ¿viste? Ahí empecé como tarjetero, ya te digo. Época de oro de la cumbia de los 90. Posterior. A mí me agarra el boom de la cumbia ya trabajando ahí. Cuando yo arranco ya era disco el boliche, ¿viste? Veníamos con la versión de un boliche como había sido toda la vida, pero en los 90, claro, 93, 94 estalla con Comanche la movida tropical, ¿no? Y empiezan a aparecer todos estos grupos Comanche, Pibes Caris Lindo, Pelilargo, Malacate, Los Chacales. ¿Cuál era el hit? De Comanche Tonta. Sí. Y cómo te lo digo. A mí, o sea, que me tocó presentarlos, ahora te voy a contar. Porque me agarra a mí ya ahí trabajando en el boliche. Y bueno, y se presenta una disyuntiva porque había explotado la movida tropical y comercialmente la discusión si valía la pena seguir con la música disco o ya meterse de lleno, porque vos te acordás, Dani, que en un primer momento estaba medio como mal visto, la movida tropical era para un sector clase baja de la población, entonces era como que no, había ahí como un prejuicio con respecto a la movida tropical hasta que estalla todo este boom de estas bandas. Y ahí, bueno, una decisión del propietario fue pasar de la disco a la cumbia con toda esta nueva generación de bandas. O sea que yo siempre recuerdo el primer día que estaba en el boliche porque no es lo mismo la ecualización de un boliche para música disco que para la cumbia. Entonces, el primer día que ecualizan el boliche, digamos, para lo que vendría, que sería la cumbia, yo escucho la primera cumbia dentro de lo que para mí había sido el boliche toda la vida y también yo cargaba con un cierto prejuicio con respecto a la movida tropical.
Así que me había generado mucha tristeza, ¿viste? Estar ahí en el boliche y escuchar cumbia por primera vez, en ese boliche que yo había estado toda mi vida de chiquitito. Después, bueno, que ¿Pero cuál es la diferencia entre ecualizar para...? No sé, la verdad que no sé, pero el sonidista me acuerdo que me explicaba que no es lo mismo, los golpes, los sonidos no son los mismos, ¿viste? La cumbia tiene otro tipo de sonoridad, supongo, no sé. Pero era distinta la ecualización, entonces el tipo estaba haciendo ahí como ecualizando todo para lo que iba a pasar a la noche, que era empezar con la movida tropical. Y a mí me encuentra ahí ya, trabajando, pero desde cabina siempre. Hasta que un día surge la posibilidad de empezar a traer estas bandas, Comanche, Ráfaga, qué sé yo. Me he encontrado con los Mirlos. Entonces el dueño del local me pide que yo haga escenario, ¿no? Yo ya venía con pelo largo, tenía pelo en ese momento, y él me pide que haga escenario. Y la verdad, fíjate, Dani, que yo estaba en la cabina escondido, no quería saber nada. Pero bueno, me atrae como se atrae todo en esta vida, por la plata baila el mono, y bueno, me sube el caché de lo que yo venía cobrando. La verdad que me ofrece solo por el hecho de salir en público y presentar estas bandas. Y ahí más o menos comenzó, pero todavía la radio mucho no tenía que ver en mi vida. Pasa esa etapa de la movida tropical. Perdóname que te interrumpa. Sí. Cuando tenías que pensar la presentación de cada grupo, ¿la improvisabas? ¿Tenías una línea previa? No, era casi improvisado, sin mucha producción. Antes, era, qué sé yo, buenas noches, ¿viste? La gente ya venía esperando. Imagínate que acá era muy difícil traer bandas en ese momento como Comanche, por ejemplo, que era el boom de ese momento. Entonces, ¿qué hacían? Los bolicheros tenían que hacer medio tipo ponerse de acuerdo entre Pinamar, Gesell, otras localidades de la costa, Santa Teresita, de otra zona. Entonces hacían un combo. Vos le tenías que pagar al tipo lo que el tipo se perdía de alguna manera, ¿no? Si el tipo tenía 5 shows en Capital Federal, el hecho de venir hasta acá, vos le tenías que garantizar 5 shows en la costa. Entonces la gente medio que a mí no me quería escuchar, ¿no? Quería que vos presentes el grupo, salga el grupo a tocar. Pero ahí creo que fue en ese momento en simultáneo donde posteriormente pasa la movida tropical, yo paso a trabajar en boliches, pero ya en San Bernardo, vuelvo de nuevo al disco, ¿no? a la música disco, y ahí ya voy llegando a la radio porque en un boliche en San Bernardo conozco un animador, un amigo que lamentablemente falleció hace muy poco, muy joven, muy prematuramente, Pipi López, muy conocido. Él hacía un programa de radio en 106.5 FM del Sol. Esa radio fue la primera radio en transmitir estéreo en la costa, ¿no? Estamos hablando década del 90, donde las radios eran muy pocas, no es lo que es hoy. Los medios de comunicación, inclusive las radios FM, eran muy pocas, existían 2, 3, y esta era la primera que había emitido en estéreo. Entonces él trabajaba de animador en el boliche, yo hacía iluminación, y durante la semana iba yo a promocionar el boliche, la matiné del boliche, a la radio, al programa de él. Un programa multiescuchado, justo a tiempo, se llamaba 9 de la noche, picos de rating, la verdad que, ya te digo, inclusive por esto mismo te lo marco, ¿no? En aquel tiempo era más fácil, más audiencia, más masivas, ¿eh? Uno manejaba, al haber pocas radios, las audiencias de radio eran más masivas, inclusive en FM. Entonces ahí yo me siento por primera vez en un micrófono, donde él me invita a promocionar el boliche, me dice sentate, y yo empiezo a hablar, Dani, cómo me salió a promocionar. Tenía, ya te digo, por eso te digo, te marcaba todos estos detalles del circo o de mi paso por el boliche, que un poco tienen que ver que yo, no sé, viste, sin saber lo que iba a terminar haciendo radio, me llamaba mucho la atención, la voz, este tema ya te digo, de generar algo en el otro a través de la voz, viste, ya sea en el circo como presentador. Entonces ahí me siento y la verdad que desde el día 1, Dani, que me puse los auriculares y me escuché mi voz y esa posibilidad de generar algo en el otro, en este caso en la audiencia, me atrapó para el resto de mi vida. Igualmente yo no sabía nunca que iba a seguir haciendo, ese año pasó y al año siguiente este muchacho Pipi López... Te propongo algo. Sí, dale. El programa tiene una serie de segmentos y quizás lo que podemos hacer es pensar que esta primera parte charlamos sobre cómo de algún modo el circo, un tipo, un animador y un boliche,
te llevan y te traen de alguna manera en forma azarosa a sentarte en un micrófono y quedarte ahí. Y bueno, de algún modo, a partir de ahí se lanza toda una nueva carrera o por lo menos una nueva forma de entender cómo habitar en el mundo, digo, frente a un micrófono. Pero si podés y si querés, lo podemos charlar en una próxima oportunidad. Dale, perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos.